Cordero y hoy les daré una pequeña clase de todo lo que yo he aprendido en el curso de Métodos de Investigación en Comunicación, enfocado a la metodología, pues les diré que la investigación es considerada una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas o interrogantes de carácter científico. Asimismo, la investigación científica es el nombre general que obtiene el complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de la aplicación del método científico. Resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. De igual modo, la investigación tecnológica emplea el conocimiento científico para el desarrollo de tecnologías blandas o duras, así como la investigación cultural, cuyo objeto de estudio es la cultura. Es culturalizar a las demás personas, que sepan de cuáles son las tradiciones o culturas de otros países. Además existe a su vez la investigación técnico-policial y la investigación detectivesca y policial e investigación educativa. Claro, ¿y dónde la vemos siempre? En las películas, en las series, en los libros. Pero, ¿investigaremos lo suficiente? Para mí es muy sencillo. La investigación es el dudar. La investigación es querer saber. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué es una investigación? Ahora tenemos que hablar cómo se hace y qué es el planteamiento del problema. Albert Einstein una vez dijo que si tenía una hora para salvar el mundo, iba a utilizar 55 minutos para definir el problema y solo 5 minutos para resolverlo. ¿Cómo era eso? Bueno, pues esta cita ilustró un punto importante. Antes de saltar directamente a la solución de un conflicto, debemos dar un paso atrás e invertir tiempo y esfuerzo para mejorar nuestra comprensión del mismo. El planteamiento del problema es una declaración clara y concisa que describe los síntomas del problema a abordar. Definir el enunciado del problema y proporcionar 3 beneficios para el equipo será la clave de cómo desarrollaremos el planteamiento. Lo primero que debemos de hacer es crear un sentido de pertenencia al equipo sobre este problema. Debe ser algo que te guste, de lo contrario, muy posiblemente exista la falta de interés. El equipo se debe de enfocar solo en un conflicto, entre más específico, mejor. Describir los síntomas en términos medibles. ¿Qué está sucediendo? Las siguientes 4 directrices son eficaces en la creación de una declaración clara y concisa del conflicto. Lo primero será definir el problema. En el planteamiento del problema, los miembros de este equipo definirán el problema en términos específicos, presentando hechos tales como el tipo de producto y el error cometido. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Después tendremos que identificar dónde aparece el problema. Tendremos que identificar dónde es que inició. Si se manifiesta, ¿dónde está? Debe ser siempre lo más específico posible, ya que esto va a ayudar al equipo a centrar sus ideas y en dónde es que se va a concentrar la mejora. Después debe de venir la descripción del tamaño del problema. La magnitud del conflicto se describe con métodos y términos medibles. Después de esto se debe de describir el impacto que el problema está teniendo en la organización. En la descripción del impacto del problema debe ser de lo más específico. Es decir, ¿por qué es un problema? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene de malo? La justificación. Bueno, la justificación es el porqué de la investigación. ¿Por qué del problema? ¿Qué te interesó? Para elaborar una justificación, lo primero que se tiene que conocer es el problema. Posteriormente, se requiere de una explicación concisa y argumentativa de qué es importante y por qué es importante realizar esta investigación. Tendremos que defender nuestro tema a capa y espada. Después de esto, tendremos que hablar de qué beneficios se obtendrían al resolver la problemática que se está planteando. Porque, nosotros vamos a ganar resolver una duda nuestra, pero ¿qué le vamos a entregar a los demás? Después de esto tenemos que hablar del desarrollo de la investigación. Se va a poder mencionar y dimensionar en diferentes tipos de interés, como son los siguientes. Se puede definir en interés personal, interés institucional e interés político. En sí, yo creo que los primeros 2 serían los que más nos convienen. Interés personal
institucional. Es decir, explicar el tipo de interés que se tenga sobre el tema que se está investigando, con la finalidad de conocer las razones por las cuales te has interesado. En la justificación uno debe de ser muy explícito, muy descriptivo y también muy sencillo. En sí, es decir, ¿por qué estás investigando esto? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta investigación? ¿Qué es como nuestra pequeña teoría? ¿Qué es lo que a qué le apostamos? Bueno, una hipótesis en sí es el proceso de investigación en donde el planteamiento del problema es la base fundamental. Es aquella parte que marcará el punto de partida del estudio y que permitirá identificar sus marcos de referencia, como el teórico práctico. Pero el siguiente paso es tan importante, es más importante, que el primero, casi, porque este es con el que ya nos estamos acercando a la verdad del asunto. Esto es lo que se tiene que establecer una hipótesis que señale integralmente lo que se pretende demostrar. Una vez planteada la hipótesis, elegiremos el método de investigación que más nos convenga para hacer las pruebas correspondientes y tratar de demostrar la veracidad, así como obtener una posible solución del problema planteado. Es decir, adivinar qué es lo que vamos a decir que es nuestra solución. La elaboración de la hipótesis se concentra en que debe de ser anticipado a una conjetura o suposición que pretende demostrar mediante la investigación. Es una suposición admitida como provisional y que sirve de punto de partida para toda la investigación científica. Esta en sí demuestra que se puede realizar a través de tales puntos, como son el planteamiento concreto del problema a resolver, la suposición que se quiere llegar a demostrar, la verificación de los hechos a través de métodos de observación, la evaluación y predicción de nuevas observaciones, la experimentación con lo observado y comprobación de la suposición por demostrar. Es así como todos estos pequeños puntos nos van a llevar a demostrar lo que nosotros supusimos. Los objetivos generales y específicos de nuestra investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende nuestra investigación. En sí, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere alcanzar, qué es lo que busca. Ante todo, lo inicial es contribuir en resolver el problema. Los objetivos normalmente deben de ser de un mínimo o una mucha importancia, deben de tener un orden lógico, un orden temporal, deben ser consistentes en el problema, deben ser inherentes a la definición y la delimitación del problema, es decir, que se desprendan al precisar del estudio. Los objetivos de investigación se expresan con una acción que lleva a cabo este mismo. Deben de ser realistas, ser medibles, ser congruentes, ser importantes. Y para construir un objetivo no debes de olvidar y debes de considerar siempre lo que es necesario, que es el decir quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Estos son algunas de las partes que nos pueden ayudar a que nuestro objetivo sea el más exacto. El objetivo general es un enunciado proposicional, cualitativo, integral y terminal, desentrañado de su finalidad integradora, que no puede exceder lo extrañado en ella, y que a su vez entraña objetivos específicos. El objetivo general debe de contener atributos tales como el cualitativo, el integral y el terminal. El objetivo general se alcanza una sola vez, ya que normalmente solo es uno. El objetivo específico es un enunciado proporcional, desagregado y desentrañado de un objetivo general, que sin excederlo lo especifica. Los objetivos específicos tienen como atributo el ser cualitativos, conductuales. La investigación cualitativa es una metodología que, como su nombre lo indica, o su propia denominación lo indica, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Es decir, esta busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad y no se trata de probar o de medir en qué grado es de cierta cualidad o de cierto acontecimiento se encuentra esta. Los orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en la antigüedad, pero a partir del siglo XIX, con el auge de las ciencias sociales, sobre todo de la sociología y la antropología, esta metodología
empieza a desarrollarse de forma progresiva. En sí, la investigación cualitativa se define por distintas características, tales como que la investigación cualitativa es inductiva, tiene una perspectiva holística, es decir, que considera un fenómeno del todo, se trata de estudios en pequeña escala que se representan a sí mismo, hace énfasis en la validez de la investigación a través de la proximidad a la realidad empírica, no suele probar teorías o hipótesis, es principalmente un método para generar teorías o hipótesis, no tiene reglas de procedimiento, no suele ser muy susceptible a la medición. La base de esta es la intuición, la naturaleza flexible y evolucionaria y recursiva de la pregunta al humano, y en general no permite un análisis estadístico porque se basa en preguntas muy propias de la opinión pública. Hablando ahora de la cuantitativa, la cuantitativa, como también lo dice su nombre, como toda esta parte de su denominación, habla de cuántos, ¿no? Cualitativa, ¿cuáles? Cuantitativos, ¿cuántos? Bueno, pues la investigación cuantitativa surge en los siglos XVIII y XIX, y es un proceso de consolidación del capitalismo, que en el seno de la sociedad burguesa occidental, con la finalidad de analizar los conflictos sociales y el hecho económico como un universo muy complejo, se va dando. Esta se inspira en las ciencias naturales y en la estadística física, en también algunas teorías newtonianas a partir de los conocimientos de Galileo, como Claude Saint-Simon, Augusto Comte y varios investigadores que toman la sociología como ciencia. En realidad la representación del enfoque cuantitativo es que esta metodología es aquella que va a permitir examinar los datos de manera numérica, especialmente en un campo de la estadística. Para que exista la metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, ya que el enfoque cuantitativo utiliza la medición, una medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza de este mismo. El objeto del estudio es el elemento singular empírico. La teoría es el elemento fundamental de la investigación social, que abarca el fin y su marco. La comprensión explicativa y predictiva de la realidad bajo un concepto de objetividad unitaria y estática. Y es un método hipotético y deductivo en las investigaciones. Las variables de investigación de cualquier proceso de investigación o experimento científico son factores que pueden ser manipulados y medidos para manejar de mejor forma la investigación, o pueden a veces también afectar la investigación. Cualquier factor que pueda tomar valores diferentes constituye una variable científica e influirá en el resultado de la investigación experimental. El género, color, país, horario, dinero, todos estos son variables perfectamente admisibles ya que son inherentes o cambiantes. La mayoría de los experimentos científicos miden factores cuantificables, tales como el tiempo, el peso, pero esto no es esencial de un componente el que sea clasificado como una variable. A modo de ejemplo, la mayoría de nosotros hemos llenado encuestas sobre el investigador, en donde el investigador hace preguntas y te pide que califiques sus respuestas. Estas respuestas suelen tener un rango numérico del 1 totalmente de acuerdo hasta el 5 o muy en desacuerdo. Este tipo de medición permite que se analicen y evalúen estadísticamente las opiniones. Pero, ¿qué pasa si existe una variable en donde una persona no contesta nada? ¿Cómo calificas esa parte? Bueno, una variable dependiente las variables son dependientes e independientes, La clave para diseñar cualquier experimento es ver que las variables de investigación podrían afectar el resultado. Existen muchos tipos de variables, pero las más importantes para la gran mayoría de estos métodos de investigación son las variables independientes y dependientes. La variable independiente es el centro del experimento y es aislada, manipulada por el mismo investigador. Y la variable dependiente es el resultado medible de esta manipulación. Los resultados del diseño experimental y en otros muchos experimentos físicos es generalmente fácil aislar la variable independiente y medir la dependiente.